Primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y vámonos a el capítulo 28. Capítulo 28 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y vámonos al versículo 11. Versículo 11. Y vamos a leer 11, 12 y 13. Amén. Amén. ¿Lo tienen ya? Lee conmigo. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y luego dice el 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y dice el 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a ser como Jacob, que en medio de tiempos difíciles los sueños seguían fluyendo en su espíritu, en su corazón, y tú hablando a través de ellos de las cosas hermosas, de los planes perfectos, de lo que tú tenías por delante para su vida. Señor, y si alguno de nosotros hemos estado agobiados por circunstancias, Señor, vuélvenos a despertar espiritualmente y haznos soñar los sueños que tienes para nuestras vidas. Haznos soñar los planes que tú estarás realizando, aún a pesar, Señor, de nuestras circunstancias. Tú cumplirás tu palabra y tú harás que esos sueños se vuelvan una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, la historia dice así que Jacob y Esaú nacieron de Isaac, y entonces ellos venían para dar cumplimiento o seguimiento a la promesa de que Dios estaba formando una nación grande y poderosa. Pero resulta que ellos desde el vientre empezaron a competir, ¿sí? A ver quién salía primero, porque el que saliera primero entonces se llevaba la rebanada del pastel más grande, ¿verdad? Era el que iba a dar una continuidad al pacto de Dios. Y resulta que es que nace primero Esaú, ¿verdad? Pero ya desde el vientre, ¿verdad?, se movían en el interior porque querían perfilarse, porque el que llegara primero era el primogénito, era el que iba a llevar el nombre, la nación, su propio nombre. Y resulta que llega Esaú. Pero Esaú entonces se comportó un poco indiferente con el plan de Dios. Y Jacob quería esa bendición. Y entonces por ahí, bueno, no quiero detenerme mucho cómo sucedió, pero al momento que el padre iba a dar la bendición, pues entonces la mamá, que guardaba una palabra, que sabía que aquel segundo que nació después iba a llevarse esa bendición, le da un pequeño empujón, ¿verdad? Una ayudadita, ahí quizás un poquito con mano negra, le ayuda y le dice: ándale, córrele para que tú arrebates, recibas esa bendición. Y entonces ahí va Jacob, ¿verdad? Mientras Esaú iba a cazar al monte, ahí va Jacob, ¿verdad? Y le lleva algo preparado al padre y lo empieza a bendecir. Y cuando estaban en eso de la bendición, llega Esaú y se da cuenta, descubre que su hermano usurpó su lugar y se llevó la bendición. Y entonces llega él y le dice: padre, espérame, ¿qué pasó? ¿Verdad? Mi hermano no era yo, era mi hermano. Y resulta que yo, y le dice: hijo, ni modo, ya lo bendije, ya declaré todo lo que iba a declarar sobre tu vida, y ni modo, pero vente, pues te llevas tú la bendición segunda, ¿verdad? Te llevas el reintegro, ¿verdad? Algo quedó, y lo bendice, ¿verdad? Y entonces Esaú se quedó con un resentimiento, con un odio. Quería matar a su hermano Jacob. Y es aquí donde empieza esto que hemos leído. Jacob toma una decisión.
no pueden estar en el mismo lugar. Su madre le aconseja y le dice, vete allá a la casa de Labán, porque si no tu hermano te va a matar. Así estaban las cosas. Los únicos dos hermanos, y el mayor quería matar al menor, porque creía tener la razón, ¿verdad? Y entonces empieza su partida y se va allá a la tierra de Parán, a la casa de Labán. Pero en el camino, quizás a la mitad del camino, dice que el día declina, se hace tarde, se hace noche, llega a cierto paraje, cierto lugar, y ahí se queda a dormir, y dice que bueno, pues se pone lo más cómodo que le puede, y toma una piedra para ponérsela de almohada. Así que no hay pretextos, con un buen sueño de cualquier lugar es padre para dormir. Toma la piedra y la pone de cabecera, y entonces empieza a dormir, y dice que tiene un sueño. ¿Qué es lo que soñó en este sueño? Dice que hay una escalera, que en un extremo está apoyado ahí en su lugar donde él está, y el otro está apoyado en el cielo, y dice que ángeles suben y descienden, y viene la voz de Dios. La voz de Dios, déjame te digo que ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, háblame? ¿Alguien le ha dicho así? Señor, ay, que yo supiera. Vamos a tomar una decisión y decimos, Señor, ¿por qué no baja un ángel o algo, verdad? O en internet, ¿verdad? Y en el Facebook algo que me hable, que me diga que tú me estás hablando. Y pensamos que Dios no habla, pero déjame te digo que Dios siempre está hablando. Amén. Hoy Dios te está hablando. Amén. Ayer te habló y mañana te va a seguir hablando. El problema es que a veces somos medio tardados, medios como que no nos prende, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Y resulta que Dios siempre está hablando. Y Jacob necesitaba, Jacob necesitaba que Dios le hablara. Desde luego que necesitaba que Dios le hablara. Y entonces tiene aquel sueño y dice, Dios está hablando. ¿Qué le dice en este sueño? Estamos ahí en el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, lo primero que le dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Está diciendo, te la daré. Esa tierra no era suya y no tenía él absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que tenía era lo que llevaba puesto. Quizás sus guarachitos, ¿verdad? Y aquella túnica era todo lo que llevaba, e iba huyendo. Pero Dios le dice, hay una promesa. Desde hace muchos años yo llamé a tu padre, a tu abuelo, a tu padre, y les di una promesa que les daría una tierra, que les daría una nación. Hay una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Amén. Entonces, si tienes una promesa, esa promesa se va a cumplir. No importa que actualmente tú vayas como iba Jacob, no llevaba nada e iba huyendo. ¿Sí? Así se encontraba Jacob, pero allí estaba el pacto de Dios, y Dios tiene un pacto contigo. Amén. Levanta tu mano y di, Dios tiene un pacto contigo. No lo creíste, dilo con fe. Dios tiene un pacto contigo y Él lo va a cumplir. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué Dios le habla? ¿Por qué Dios aprovecha aquel momento y le habla en el sueño? Porque cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, ¿cómo ocupamos que venga una confirmación, una palabra de Dios? Porque aquello nos cambia la perspectiva, aquello nos alienta, nos da fuerzas. Y entonces mira la reacción. Le dice todavía el verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Oye, él venía de familia escasa. Resulta que su padre, su abuelo no podía tener hijos, y su padre le pasa lo mismo. Y Dios le dice, no, espérame, es que va a haber una familia, una nación, una tierra poderosa va a nacer de ti. Será tu descendencia. Y le dice, te daré del extremo al extremo, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Déjame te digo que a veces por eso sentimos tan fuerte la opresión, por eso a veces sentimos que el mundo se nos cierra, porque el plan de Dios no es pequeño, el plan de Dios es grande. Entre más grande sientes tu confrontación, tu lucha, tu ataque, tu prueba, es más grande el llamado y poderoso que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que gózate. Si tú sientes, ay Señor, conmigo te estás mandando, es que Dios tiene cosas grandes. Y le dice en el verso 15, he aquí yo estoy contigo. ¿Por qué le dice yo estoy contigo? Porque aquel hombre iba solo en esta travesía. ¿Cómo te sientes tú cuando estás pasando procesos y te sientes solo? Te sientes feliz, dichoso, contento, gloria a Dios, aleluya, dale más fuerte, Señor.
sientes que no puedes, sientes que quizás todos están cómodos, pero tú estás pasando los peores momentos de tu vida y uno se siente terrible. Bueno, me han contado, ¿verdad? Que uno se siente terrible cuando está pasando procesos. Y Dios le dice, porque necesitaba Jacob escucharlo: he aquí, yo estoy contigo. Vuelves a levantar tu mano y le puedes decir: Señor, gracias porque estás conmigo. Aun cuando sientas que Dios te ha abandonado, Él ahí está. Amén. Amén. Él es fiel. Él es fiel, amén. Yo estoy contigo, y le dice: y te guardaré por donde quiera que fueres. Y le vuelve a ratificar: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Wow, esto está bueno. Aleluya. Puedes subrayarlo, Dice: porque no te dejaré. ¿Qué más dice? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow, esto está bueno. Dice el Señor: no te voy a soltar, yo no te voy a dejar hasta que yo haya terminado lo que he dicho que voy a hacer. Gloria a Dios. Tú sabrás si lo quieres creer o no, pero Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuánto se va a tardar? Ya no depende de Dios, ya depende de nosotros. ¿Entiendes? Él dice: yo no te voy a soltar hasta que yo haya hecho contigo lo que ya te dije. Y entonces despierta Jacob, ¿verdad? Despierta de su sueño y no dijo: no es cierto, es una emoción. Dice que se levantó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está aquí en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo, y este miedo no era un temor, una fobia, este miedo era algo reverente. Dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Así, este es el lugar donde Dios me ha hablado, donde Dios se me apareció. Y dice, aparte, dice el 16, despertó, pero el 18 dice: y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de aquel lugar, Betel, ¿verdad? Casa de Dios. Y dice en el verso 20: e hizo Jehová, ¿qué cosa? Jacob, perdón, ¿qué hizo? Dice que hizo un pacto, hizo un voto, hizo una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será, ¿qué cosa? Mi Dios. Esta expresión dice: Dios y yo vamos a ser uno. Él será mío y yo seré de Él. Seremos uno. Ya no nos separaremos jamás. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres... No, eso no es para nosotros. Bórrale ahí, ¿verdad? Porque luego algunos dicen: ya el pastor va a empezar a hablar de dinero. Ok, déjame te llevo a el versículo 32. Capítulo 32, perdón. Resulta, si lees el versículo, el capítulo 30 y 31, te percatarás que ya ahora es el tiempo de regresar. Porque Dios le había dicho: yo te volveré, yo estaré contigo, no te soltaré hasta que haya cumplido mi plan. Y el plan de Dios no es que se quedara con Labán para siempre. El plan de Dios es que él regresara, porque iba a formar una nación grande. Ahora se queda con Labán 20 años. En estos 20 años, ¿sabes qué hizo Jacob? Trabajó. ¿Sabes qué más hizo? Trabajó. Y después de ello, siguió trabajando. 20 años. Los primeros años trabajó 7 años para que le diera a Raquel. Y resulta que le hicieron trampa. Le dieron a Lea. Y él dijo: no, Señor, yo quería a Raquel. Ah, pues si quieres a Raquel, dijo, porque tú no sabías, pero aquí hay una costumbre, que aquí sale primero la mayor. Entonces, como Raquel no es la mayor, te llevas a Lea. No, Señor, yo quiero a Raquel. Ah, pues volvemos a firmar el contrato y me trabajas otros 7 años. Y trabajo otros 7 años, trabajo 14 años para tener a Raquel. Y entonces,
Ahora resulta que después de trabajar 14 años, ahora él no tenía nada. Había trabajado 14 años por el amor de su vida. Y ahora le dice, bueno, ¿quieres tener algo? Ahora trabájame y hacemos una negociación ahí. Y resulta que Jacob quiere decir suplantador, ¿verdad? El que no es honesto, el que hace truco, ¿verdad? Pero resulta que le salió más tranza el suegro, ¿verdad? Y le dijo, mira, te voy a dar las ovejas que nazcan pintas, ¿verdad? Las crías que nazcan pintas. Pues resulta que no, ¿verdad? Pues no nacían pintas. Y Dios le dice, yo te voy a ayudar. No te preocupes cuando alguien por ahí toma ventaja contigo, cuando alguien se quiere aprovechar de ti, porque tú tienes la gracia, la cobertura del Señor. Yo estoy de tu lado, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger. Y trabajó otros 6 años y Dios enriqueció a Jacob. Pero ahora resulta que ya era el tiempo, él sabía que tenía que regresar, su padre estaba viejo, a punto de morir, y él quería llegar a la casa de su padre. Pero resulta que algo sucede. Vámonos al 32, versículo 1, dice, Jacob siguió su camino y salieron a su encuentro ángeles de Dios. Wow, este hombre estaba pesado. ¿Quién se encontró en el camino y le salieron ángeles de Dios? Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, a campo de Edom. Y les mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú, dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y empieza un relato ahí. Este hombre se había multiplicado sus ganados, sus camellos, sus vacas, todo, ¿verdad? Asnos, todo tenía. Y entonces, pero le dan una noticia, le dicen, sí, también tu hermano Esaú viene a tu encuentro. Nada más que tu hermano Esaú trae 400 hombres armados con él. Se formaron 2 naciones. Se formó la nación de Israel con Jacob y se formó la nación de Edom con Esaú. ¿Verdad? Y los edomitas fueron gente de armas. Los edomitas eran gente que hasta cierto punto buscaba cómo tener cierta ventaja de los pueblos vecinos. Y dice que entonces le dan el aviso que ahí viene, vámonos al verso 6, dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¡Ay, qué emoción de Dios!, ¿verdad? Él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. ¡Wow! Pero él sabía que ya era el tiempo de regresar a casa. Y él recordaba la promesa del Señor que le había dicho, yo voy a terminar contigo lo que yo te he dicho. Te voy a bendecir, haré una nación grande de ti, se multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra. Y a veces cuando estamos en los momentos difíciles de persecución, de prueba, de confrontación, se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dicho. Bueno, a mí se me olvida, yo no sé a ti, ¿verdad? Pero las promesas de Dios como que están tan pequeñitas, tan chiquitas, como que en letras chiquitas, ¿verdad? Esta es escritura. Pero Dios está diciendo, yo voy a cumplir, no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que haya cumplido mi promesa contigo. Ahora déjame te digo algo, ahí está la promesa, ahí está el pacto de Dios. Dios tiene un pacto contigo, pero para que ese pacto se cumpla, a veces decimos, Señor, ¿cuándo vas a cumplir lo que has prometido? Y Dios, yo puedo entender a Dios y puedo sentir la respuesta de Dios, yo diciendo, ¿y tú cuándo vas a permitir que yo cumpla lo que he dicho que voy a hacer contigo? Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué te tardas? Siempre te tardas, ¿verdad? ¿Por qué no lo haces pronto? No es que Dios no se tarda. Dios no se tarda. En un instante Él puede transformar todo. Cuando Dios iba a formar este universo, solamente abrió su boca y dijo, sea la luz. ¿Y qué crees que pasó? La Biblia dice así en automático y se hizo la luz. Y luego dijo el Señor, ¿verdad? Haya separación entre las aguas y la tierra, y se formaron los océanos y se formaron los continentes, así de sencillo. Sí, no hay problema con Dios. El problema es que tú y yo somos llevados en algunos procesos, porque Dios tiene un llamado. Di conmigo, Dios tiene un llamado. Dios te llamó. Junto con el llamado, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Di conmigo, Dios tiene un plan. Para que ese propósito
propósito se cumpla, ya está el llamado, todo lo tenemos, ahí está el propósito de Dios para tu vida, que quizás tú no lo tengas tan claro, pero para llegar entre el llamado y el propósito se ocupan procesos. Y en los procesos es donde tú y yo tomamos ciertas posturas. Y aquí entonces, ahí estaba un llamado. Allí estaba el llamado. El llamado era que aquel hombre que nació segundo, Dios dijo, yo te pongo primero. Y luego estaba un propósito, hacer una nación. Pero para que se formara esa nación, Dios tenía que llevar a Jacob por un proceso. Y es aquí donde viene este proceso. Dice que entonces le dan aviso y le dicen, ahí viene tu hermano. También Esaú viene a encontrarte, ¿verdad? Yo creo que él pronto sonrió, ¿verdad? Dijo, wow, qué emoción, sí, pero trae 400. Y entonces se le borró la sonrisa y empieza la siguiente estrategia. Dice que empieza a formar cuadrillas de ganados, manda, ¿verdad?, a los siervos, y dicen, cuando encuentren a Saúl, le dicen, ¿verdad?, ¿de quién es esto? Es de tu siervo Jacob, ¿verdad?, que lo manda a mi señor Esaú. Y al final dice que manda a sus mujeres y a sus hijos. Vamos al verso 13, dice el verso 13, y durmió allí aquella noche. Cuando hubo pasado por delante a su familia, durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y empieza la cuenta. Ahora déjame te digo algo que quizás no te va a agradar mucho, pero cuando tú quieres conquistar tu problema que está por delante, a veces nos sale lo regio, ¿verdad? A veces nos sale lo económicos y decimos, no, pues yo por qué, yo por qué. Hermano, tenemos la ida al cara a cara, apúntate, ¿verdad? Y lo primero que pensamos, ¿y cuánto voy a gastar? No deja de pensar cuánto vas a recibir. ¿Entiendes? Viene aposento alto en unos meses. ¿Cuánto voy a gastar? No, ¿cuánto vas a recibir? Ya tu pastor gastó por ti, ¿verdad? Ahora yo estoy en problema. ¿Y cuánto vamos a recibir? Porque todo lo que tú quieres conquistar tiene un costo. Tiene un costo. Resulta que Jacob salió huyendo hace 20 años porque su hermano lo iba a matar. No llevaba nada. ¿Cuánto llevaba? Nada. Ahora venía con familia y venía con miles de ganados. Pero seguía latente el problema, el riesgo, la amenaza de muerte. Jacob había tenido un encuentro con Dios. Jacob le había entregado su vida al Señor. Jacob había hecho pacto con el Señor. Dice que toma la piedra, vierte aceite y hace un voto, hace un pacto con Dios. Y le dice, si tú me bendices y me traes de regreso, ya lo había bendecido, ya lo traía de regreso, ahora ¿qué seguía? Y Dios no está cumpliendo parte de la promesa contigo y luego al final se olvida y te desampara. Si Dios tiene un pacto contigo, Él va a cumplir y Él va a terminar lo que ha prometido a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que viene, ¿verdad? Y le dicen, ahí viene tu hermano. Sí viene a tu encuentro, pero viene con 400 hombres. Y entonces resulta, dice el verso 22, hasta el verso 21, relata cómo fue enviando los presentes. Y dice el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y a sus 11 hijos. 11 hijos, gloria a Dios. Pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tomó el sitio del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba, y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, quiero que entendamos un poquito, quizás no hace mucho compartir este pasaje, pero déjame te digo algo. Cuando este varón, que me atrevo a decir que estaba luchando con Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que es el ángel de Jehová, ¿verdad? Cuando le dijo, déjame porque raya el alba,
Realmente lo que estaba diciendo es que ya va a amanecer y vas a ver mi rostro, y no puedes ver mi rostro y seguir vivo. O sea, le estaba diciendo, por tu bien suéltame porque raya el alba. Pero él le dijo, es que si yo te suelto y todavía no me bendices, voy a ir a enfrentar a mi hermano Esaú y él me va a matar. Así que yo prefiero abrazarte y no dejarte ir, y que me mate tu presencia a que me mate mi hermano. Y entonces dice que el ángel le bendijo. ¿Cuál fue la bendición que recibió? Y este es el tema. Este es el tema. Así que tenemos a Jacob, que tiene un encuentro, vamos a llamarlo así, un encuentro para salvación. Ahí en Betel. Tiene una experiencia de conocer a Dios, de conocer el plan de Dios, de conocer la presencia de Dios. Y tú y yo hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y pensamos que ya es todo. Pero para Jacob era solamente el principio. Dios lo quería llevar a la culminación de su plan y de su proyecto. Ahora, quisiera ser lo suficientemente capaz de llevarte paso a paso con esto. Quizás, déjame adelantar un poquito. Déjame adelantar un poquito. Vámonos al capítulo 33. Si ves que me pierdo, me dices, pastor dijo que se iba a regresar al capítulo 32. ¿Sale? 33. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú y sus 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿A quién puso al último? A Raquel y a José. Esto tiene algo muy significativo y lo entenderás después, ¿verdad? Raquel era el amor de su vida y José era el hijo predilecto al que le hizo la túnica de colores, ¿verdad? Conoces la historia, capítulo 37 te hablará mucho más de esto. Dice, los dejó hasta el final. Y entonces dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. El número 7 habla de totalidad, habla de lo celestial. 7 veces hasta que llegó su hermano. Y dice el 4, pero, esa palabra es muy importante ahí, pero, porque Esaú venía armado con 400 hombres, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó a su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? 20 años que no le veían. Y él respondió, son los niños que Dios ha dado, ¿a quién? A tu siervo. Y luego vinieron sus siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino luego Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todo esto? Con todos estos grupos que he encontrado. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Todo esto que había mandado por delante eran presentes, eran regalos. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Ahora, esto es muy diferente, ¿verdad? Ellos estaban peleando, no que déjatelo tú, no que tú, ¿verdad? Quizás hoy sea un poquito diferente, solamente un poquito. Hoy sí nos peleamos, pero no, esto es mío, no es mío, es mío, no es mío. Pero es pequeña la diferencia. Y entonces, quiero llegar al verso 10. Y el verso 10 dice, Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, aceptes mi presente. Porque déjame te digo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Vamos a cambiar el concepto de que las cosas nos cuestan y gastamos por ellas a invertir. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba invirtiendo. ¿En qué estaba invirtiendo? En la reconciliación, en la conquista. ¿Me entiendes?
le estaba costando el conciliarse con su hermano. Estaba dispuesto a darlo todo si era necesario, no para que Saúl le perdonara, para volver a ganar la relación que se había perdido de amistad, de comunión, de compañerismo. Y lo estaba logrando. Y él dijo: yo no voy a escatimar en esto, en lograr que mi hermano me perdone y que mi hermano sea eso, mi hermano. Ahora déjame te ahondo un poquito aquí lo importante de esto. Déjame te digo que aunque Esaú y Jacob se reconciliaron, los pueblos quedaron divididos. ¿Sabes por qué? Porque en estos 20 años Esaú tuvo hijos. Y cuando sus hijos de Esaú le preguntaban: oye papá, ¿y cuántos fueron en tu casa? Él decía: 2. O iban a visitar al abuelo, ¿verdad? Y el abuelo les contaba de aquel hijo ausente. Y yo creo que cuando estaban tomando la cena por ahí, le preguntaban los hijos a Esaú: papá, oye, ¿y mi tío Jacob? Y entonces Jacob, con el resentimiento, el odio, le decía: no me hables de ese miserable bastardo. Y entonces él generó un envenenamiento en el corazón de sus hijos, que a su vez fue el pueblo que se formó y se multiplicó, y fue un pueblo que fue enemigo de Israel. Sí, vamos a cuidar nuestro corazón. Si tú tienes algo contra tu hermano, la Biblia es muy categórica y dice: deja tu presente, ve, arregla ese asunto y luego vienes, porque a veces guardamos cosas en nuestro corazón que luego las sanamos, gracias a Dios, pero mientras eso se sana, podemos nosotros esparcir un poquito de veneno. ¿Sí? Entonces vamos a ser bien sabios. ¿Qué pasó con Esaú y Jacob? Este es el tema aquí. Dice que entonces, estamos en el verso 10, me encanta este versículo 10, y dice: yo te ruego que si hallado gracia en tus ojos, aceptes mi presente. Y lo que a continuación dice ahí es algo tan maravilloso. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú te entregas al Señor, cuando tú rebasas los límites y no solamente te conformas con ser un congregante de la iglesia, cuando tú no solamente te conformas con decir: ya me sé algunos versículos, cuando tú rebasas las barreras y vas más allá a una relación con Dios, a un encuentro con el Espíritu Santo, a tener esto que tuvo Jacob, un encuentro cara a cara con Jesús, entonces déjame te digo que Dios te empezará a sorprender. ¿Cuántos están listos para que Dios los empiece a sorprender? Porque lo que dice este versículo de la segunda parte, dice así: porque he visto tu rostro. 20 años que no le veía. Quizás a Jacob se le olvidó cómo era el rostro de su hermano, y la última vez que vio ese rostro, el rostro era un rostro desencajado, una mirada con venganza. ¿Cómo te puedes imaginar el rostro de Saúl la última vez que le vio Jacob? Dime, dame ideas. ¿Cómo le vio? Molesto, enojado, ¿verdad? ¿Cómo se le ponen a uno los ojos cuando está muy enojado? Oye, no hagas eso. Es que Xochitl voltea a ver en los ojos a su esposo, ¿verdad? ¿Cómo se le ponen? Se le ponen unos brillantes, ¿verdad? Hasta rojos. Se te ponen saltones redondos. Y ahora resulta que después de 20 años, en 20 años quizás se alcance a notar la huella de los años, ¿verdad? La última vez que me dejé mi barba no estaba de ese color. Pero mira lo que le dice: porque he visto tu rostro. ¿Y qué le dice? ¿Qué más le dice? Como si hubiera visto. Ahora, ¿sabes por qué le dice esto? Porque hace unas horas atrás, él había visto el rostro de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes una relación estrecha, íntima con el Señor, no solamente te cambia a ti, y claro que te cambia, pero empieza a cambiar las personas que están a tu alrededor. Empieza a cambiar aún las personas que tienen algo contra ti. ¿Por qué fue
¿Por qué fue Jacob aquella noche a luchar con el varón? Porque necesitaba que Dios le respondiera. Y le dice el varón, ¿cómo te llamas? Y le dice Jacob. Sus padres le habían puesto Jacob un suplantador, porque habían entendido que cuando nació, que venía pegado del talón de su hermano, era porque estaba luchando en el vientre y él quería salir primero y quería suplantar su lugar. Y entonces le pusieron el nombre, el que quiere suplantar. Y no era un buen nombre, no hablaba bien de Jacob. Dios le cambia el nombre. Le da un distintivo en el nombre y le llama Israel. Porque Israel quiere decir el que ha luchado con Dios y ha prevalecido. Y entonces dice que ya no se dirá más tu nombre Jacob, ahora se llamará tu nombre Israel. Imagínate que ahora, cuando se encuentra con Esaú y le dice, hermano Jacob, ¿cómo estás? Le dice, espérame. Es que ya me cambiaron el nombre, ya no me llamo Jacob. ¿Cómo te llamas ahora? Me llamo, desde anoche me llamo, desde esta madrugada me llamo Israel. Lo que le estaba diciendo es que yo luché, en este proceso luché, no desistí. Yo creo que te está cayendo el 20, ¿verdad? No me eché para atrás. En medio de lo más difícil no me rendí, seguí luchando hasta que lograra mi objetivo, que era que aquel varón me bendijera. Y él me bendijo, y no solo me bendijo, sino que me cambió mi nombre. Dios diciendo, prevaleciste en tu lucha. Lo más difícil de la lucha es lo último. Yo no sé si ya estás en esa parte, ¿verdad? Donde sientes que ya no puedes. Y ahí Dios le cambia el nombre. Y entonces, él tuvo que haber visto el rostro de aquel varón. Por eso es que cuando vea a su hermano Esaú, después de 20 años, él dice, porque al ver tu rostro, es como si viera el rostro de Dios. No se está imaginando, él está recordando la escena, el momento donde luchando con aquel varón, cuando le toma del muslo, cuando le dice, ya pues, ya entendí, te voy a bendecir, y lo bendice, ¿verdad? Y le cambia el nombre. Él estaba observando ya el rostro de Jesús. Y cuando ve a Esaú, espérame, no está diciendo, tienes los mismos rasgos físicos. No le está diciendo tu fisonomía, es como, no, está diciendo lo que veo en ti, tu mirada. Ahora yo quiero que me ayudes. ¿Qué crees que vio Jacob en el rostro del ángel? ¿Cómo era la mirada del ángel? Ayúdenme. ¿Qué vio? Fuego. Sí, pero no era consumidor, hermano. Aquí no era consumidor. ¿Qué vio? Díganme. Perdón, amor, gracia, misericordia, bondad, dulzura. ¿Qué ves tú en el rostro de Jesús cuando vienes a Él? ¿Qué encuentras en Él? Aceptación, bondad, gracia. ¿Qué? Dime, ¿verdad? ¿No encuentras nada? Los voy a meter a un encuentro, ¿verdad? 3 días, ayuno en seco, a ver si no, por lo menos me echan mentiras, pero me dicen, pastor, sí vi, ¿verdad? ¿Qué encuentras en el rostro de Jesús? Pues resulta que cuando Esaú corre a encontrar a su hermano, y su hermano le encuentra y se abrazan y se besan y se queda viendo su rostro, ¿verdad? Dice, wow, estoy viendo lo mismo que vi hoy por el amanecer. Porque cuando tú buscas a Dios, escúchame bien, cuando tú buscas a Dios y tienes un encuentro con Dios, las personas a tu alrededor empiezan a cambiar. Y déjame te agrego, empiezan a cambiar aunque no quieran. Porque Saúl iba decidido ese día para tomar venganza de lo que su hermano le había hecho hace 20 años. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios y le dice, no te dejo hasta que me bendigas, le estaba diciendo, mira, te conviene que me sueltes, porque si no me sueltas, tú vas a ver mi rostro al rayar el alba, y si tú ves mi rostro no vas a poder seguir viviendo. Y él le dijo, no te suelto si no me bendices. Y entonces Jacob rompió el molde de los que pueden ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Tuvo un encuentro cara a cara con Jesús.
Y en su encuentro no solamente Dios cambió su nombre y cambió su identidad y cambió su corazón, cambió su conducta, cambió su forma de andar, su forma de hablar, su forma de ver las cosas. Y no solo eso, cambió a los que estaban a su alrededor, cambió el corazón de su hermano que tenía celos, amargura, venganza, resentimiento, odio. Lo cambió a tal grado que cuando le vio, dice que se corrió hasta que lo encontró, lo abrazó, lo besó y le dijo: hermano, ¿qué es todo esto que he encontrado? Dijo: es mi presente. No, hombre, ¿qué te pasa? Yo tengo también. No, te ruego que lo aceptes. Porque déjame te digo que vamos a cambiar nuestra mentalidad. De hoy en adelante tú y yo vamos a estar dispuestos a invertir. Que si hay una relación que no está sana, invierte. Invierte. Y no te estoy hablando de que tienes que mandar las 200 cabras, ni tienes que mandar las 200 camellas paridas. No. Invierte. Llévate a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, llévatelo a dar la vuelta a un carnecito. Invierte. Y a veces no solamente es el invertir económico, es invertir una actitud de quebranto, de humildad, de agachar la cabeza y decir: ¿sabes qué? Perdóname, pero vamos a cambiar el hecho de no, él fue. No, pastor, él empezó, ¿verdad? ¿Cuál empezó? Tú eres más inteligente, entonces tú tomas la actitud de agachar la cabeza y decir: hermano, perdóname, ¿de qué? No sé, de lo que quieras inventar si quieres, ¿verdad? Pero perdóname también de eso, para sanar. Porque la falta de perdón hizo que 2 naciones, hasta este tiempo actual, tengan rencillas todavía. Sí es cierto, Jacob y Esaú se encontraron y se abrazaron, pero ahí quedó una semilla que en el transcurso del paso se esparció. Y déjame te digo, la experiencia de Jacob, y digo que Jacob cambió la historia. Por eso es que cuando vamos a Malaquías, Dios dice, ¿verdad? Y no es despectivo al usar esta frase, pero dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está hablando de Esaú el viejo, del amargado, del rencoroso, del que ponía tantos argumentos, tantos pretextos. Dice: pero a Esaú, mientras a Esaú yo lo menosprecié y lo deseché, amé a Jacob. ¿Qué acaso Jacob era perfecto? Pregunto yo. ¿No? ¿Tú crees? ¿Cuántos creen que Jacob era perfecto? ¿No? Ahora te pido un favor, levanten la mano de aquí los que sean perfectos. Entonces, estamos dentro del rango, ¿verdad? Si Dios amó a Jacob, ¿cuántos creen que Dios nos ama? 1, 2, nada más 3, 4. Levanta la mano si crees que Dios te ama. Estás dentro del plan de Dios. Somos imperfectos, pero tenemos la actitud que tuvo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Dijo Jacob: Señor, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. No puedo continuar, mi vida no puede continuar si tú no me bendices. Y quiero terminar, dice que entonces se le quedó grabada la imagen. Imagínate, Jacob sabía, él sabía, nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y aquel día, dice que su mundo fue descoyuntado. ¿Alguien se ha lastimado la cadera? ¿Alguien se ha zafado un hueso de su cuerpo? ¿No? Si a alguien le ha pasado, sabrá que es algo doloroso, ¿verdad que sí? Ahora resulta que cuando Jacob baja de aquella montaña y va al encuentro con su hermano, él seguía con su mulo desencajado, ¿no? Pero ¿sabes qué le fortalecía y qué traía, qué inhibía aquel dolor? El pensamiento que había visto a Dios cara a cara y estaba vivo. Y con esa imagen encuentra a su hermano
y cuando ve el rostro de su hermano, la mirada de su hermano, el amor, sintió el abrazo de su hermano, dijo, wow, es que es lo mismo. Lo que yo experimenté cuando el ángel me tomó, me abrazó, cuando él me bendijo, es lo mismo. Porque déjame te digo algo, que a veces, perdón por la expresión, a veces somos un poco necios y tontos, te digo. Bueno, más yo que tú. Porque perdemos tanto el tiempo. Perdemos tanto el tiempo. Y dejamos que el enemigo traiga a veces tanta división entre nosotros. Cuando la gracia de Dios, el amor de Dios está en nuestras vidas. Y cuando yo puedo ver el rostro de Quique, de Luis, y en lugar de ver a alguien indiferente, ¿no? Y decir, es que el hermano llega tarde al culto y Luis quedó de venir temprano, no llegó, ¿verdad? Y poner tantos argumentos, podemos vernos el uno al otro y decir, yo veo como el rostro de Dios. Y tú puedes decir, ¿a poco Quique? ¿A poco Luis? No, es que no es por él, usted debe ser por mí. Porque yo debo de buscar la presencia de Dios y la bendición de Dios a tal grado que pueda hacer que lo que hay a mi alrededor empiece a ser transformado. Hemos llegado al punto donde somos tan demandantes, donde exigimos tanto de los demás, pero estamos tan poco dispuestos a dar nosotros. Dije que iba a volver, ¿verdad? ¿A dónde dije que iba a volver? Al 32. ¿Alguien sabe a qué iba a regresar? ¿No, verdad? Ok, es ahí donde dice ok, ya va a ir. Verso 26, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos estarán dispuestos a vivir así con el Señor? Amén. Señor, no me voy a levantar de aquí. Y tu esposa te va a decir, amor, son las 3 de la mañana, ya vete a la cama. Pero tú le dirás, como dijo Jacob, yo no me voy a levantar de aquí hasta que Dios me bendiga. Y entonces dice el 27, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le preguntó por el nombre? Porque el nombre determinaba su personalidad. No podía seguirse llamando Jacob toda la vida y ser el padre de una nación. Y el varón le dijo, no se llama más tu nombre Jacob. Por eso no le llamamos los jacobistas, ¿verdad? Son israelíes. Amén. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Oye, nadie puede luchar con Dios. Lo que está diciendo es, ¿estuviste dispuesto a luchar por tu bendición? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué me preguntas por tu nombre? Y lo bendijo allí. Y entonces Jacob hace algo. Él también le pone un nombre a su experiencia. Y dice que le llama a aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. Wow, no se levantó diciendo ahí, ay, cómo me duele, ¿verdad? Ay, cómo me... No, hay una canción que dice así, no vayan a pensar que estoy cantando. Pero aquel era, ay, cómo me duele, ¿verdad? Y dice que se levantó de ahí y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, vámonos al 33 y ya con esto, ahora sí, de verdad que ahora sí yo voy a terminar. El verso 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán,
cuando venía de Padán Aram. Jacob acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y dice en el verso 20: y levantó allí un altar. ¿Qué hizo? Un altar. ¡Wow! Oye, él pudo haber dicho: ya vi a Dios cara a cara. ¿Ya qué más? ¿Para qué es un altar? ¿Qué se hacía en un altar? Se ofrecía sacrificio, se adoraba. Y dice que compró un campo, ahí se establece y levanta un altar. Ahora, este verso dice que, y lo llamó al lugar, le llamó al lugar Elohene Israel. ¿Y sabes qué quiere decir esa expresión de Elohene Israel? Quiere decir, aunque tiene varias definiciones porque es una palabra compuesta, pero lo más apegado quiere decir el hombre que ha visto a Dios. Cuando la gente pasaba y escuchaban cómo le había nombrado a su campo, y no era una presunción, ¿verdad? Era el testimonio. Tiene que haber una evidencia de que tú tienes una relación con Dios. No te recuerdes, fui a un evento. No, es que yo tengo una comunión con Dios, es que yo vi a Dios, yo he visto a Dios, he visto la mano de Dios. Y le llamó el nombre a aquel lugar Elohene Israel. El hombre que ha visto a Dios. Es por eso que dice el Señor: lo amé. A Jacob lo amé. Porque con todos los errores que pudo haber tenido, estuvo dispuesto a ser llevado de la mano de Dios en su proceso. Aleluya. En su proceso. Gloria a Dios. Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Dios quiere hacer cosas preciosas con nuestras vidas. Amén, Él es bueno. A veces nosotros decimos: Señor, aquí estoy para que hagas conmigo, ¿verdad? Y a veces en lugar de soñar el sueño de Dios, estamos fantaseando nuestra ilusión. ¿Entiendes? Un día llega un muchacho con el pastor bien emocionado: pastor, quiero ser levita. Y el pastor le dice: amén, pues dale. Y luego viene el siguiente día y dice: pastor, ¿cómo me ve? Ya estoy siendo listo para ser levita. Y le dice el pastor: ay, mi hijo, pues sí, porque ya veo que usted levita el ayuno, levita la oración, levita llegar temprano, ¿verdad? Perdón, estaba terminando muy bien, yo sé que me descompuse. Aleluya. ¿En dónde vas en el camino? Qué padre sería, ¿no? Que de pronto Dios dijera: voy a hacer cosas grandes contigo. Amén. Y ya todo maravilloso. Y el problema no es si Dios lo dijo o lo va a hacer. El problema es que para que lo haga yo necesito pasar por procesos. ¿Estamos listos? Jacob dice que cuando soñó aquel sueño se levantó y dijo: esto es Dios. Dios hablando a mi vida. Porque cuando tú piensas que Dios no te habla, Dios te está hablando. Nada más que a veces el discurso que queremos escuchar de Dios no es el que nosotros estamos oyendo. Dios está hablando, y se levantó de ahí y tomó la piedra y puso un testimonio diciendo: este día marca mi vida. Y hoy hago un compromiso, un pacto con Dios. Y Dios lo llevó. Y donde llegó, no llegó arrogante, orgulloso, diciendo: Dios me habló. Señores, Dios me habló. Labán, dame a esa muchacha y me la vas a dar gratis porque Dios me habló. Se puso a trabajar. 7 años. Y resulta que no funcionó. Y no se deprimió. No dijo: me voy de la iglesia. Labán, gracias, me voy de la iglesia, aquí no es mi lugar. Él dijo: ¿qué sigue? Otros 7 años. Amén, pastor, otros 7 años.
Gloria. Otros 7 años. Y luego le dijo, ¿y qué más sigue? Pues si quieres tener algo aquí, entonces trabájame otros 6 años y te doy una porción. Otros 6 años, 20 años. Y luego dijo, ahora es mi tiempo de regresar a donde Dios me quiere tener. Y resulta que su hermano venía a su encuentro. Y él dijo, para sanar esto, yo usurpé. Para llegar yo al lugar donde Dios me quería llevar, yo tuve que afectar en la herencia de mi hermano. Y entonces yo estoy dispuesto a resarcir ese daño, porque mintió, porque engañó. Y estaba listo para invertir. ¿Cuánto iba a invertir? Si era necesario invertir todo lo que llevaba para sanar la relación. Y entonces es por eso que Dios dice, ¿cómo te llamas? Sí, ya no te puedo quitar la vida porque ya vi que estás listo para todo. ¿Cómo te llamas? Te voy a cambiar el nombre, te voy a cambiar la dirección, todo te voy a cambiar. Y entonces él pudo ver, él dice, ahí él lo afirma, fue librada mi alma porque vi a Dios cara a cara. Amén. Y cuando él ve a su hermano, y esto es lo maravilloso, este es el mensaje de este día. Este es el mensaje de este día. Quizás tú estás rodeado de personas, o hay algunas personas, o hay una persona a tu alrededor que dices, wow, cuando la veo, el día me cambia. El corazón se me apachurra y las tripas se me retuercen. Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hizo Jacob? Él le dijo, Señor, bendíceme. Y cuando él tuvo ese encuentro con Dios, resulta que también cambió el corazón de Esaú. A tal grado que dice, hermano, cuando te veo a ti, es como si viera el rostro de Dios. Porque la unción empieza a desbordarse de tu vida. ¿Escuchaste? La unción tiene que empezar a desbordarse de tu vida. El problema no se llama Juan, no se llama Pedro. El problema es que la unción no está fluyendo a tal nivel que se desborde de nuestra vida. Y cuando la unción se desbordó de la vida de Jacob, tocó la vida de su hermano Esaú y cambió todo. Cambió aún el rostro de su hermano, cambió la expresión, cambió aquel resentimiento, lo cambió por pasividad, por amor. Le dijo, hermano, no hombre, yo tengo mucho. Yo creo que Saúl le dijo, quédate con eso, es más, si ocupas que te ayude, yo te doy un campo. Y le dijo, no, Dios me ha bendecido tanto. Mi pregunta es, y con esto termino y te invito a que te pongas de pie. Ahora sí ya termino.